incluso si yo estoy armando un proyecto pedagógico, como por ejemplo sé que se hace y muy bien, que es seguir un personaje, seguimos el personaje de la bruja, seguimos el personaje del lobo, trabajar textos expositivos explicativos, ¿no? Que hablen de las brujas o hablen de los lobos, pero no en un término literario, sino en términos bien teóricos. Entonces, cuando trabajo un texto sobre la historia de las brujas, o sobre qué diferencia hay entre un lobo y un perro, ¿no? Cuáles son las características que tiene un lobo, desde un punto de vista, por ejemplo, de una enciclopedia de ciencias naturales, yo tengo que trabajar con las palabras que hacen inferencia al tema lobo, ¿sí? Bien. Vamos ahora al enfoque que todos conocemos del diseño curricular, ¿no? Ustedes saben que el diseño curricular que estamos manejando en la provincia de Buenos Aires, en el nivel primario, es un diseño del año 2018. Y también sabemos que viene a justamente acompañar el diseño anterior, ¿sí? O sea, amplía el diseño anterior. Si uno puede hacerle muchas críticas a los diseños curriculares, siempre puede hacerle mucha crítica porque somos profesionales de la educación. Si una crítica que yo le hago, por ejemplo, al diseño anterior, era que era muy difícil poder planificar en prácticas del lenguaje porque era muy abarcador, ¿no? Uno encontraba primer ciclo y segundo ciclo. No encontraba dividido, estoy hablando de prácticas del lenguaje, ¿no? Porque no ocurría en otras áreas. No encontraba dividido, bueno, en tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿no? Como una sistematización, que hoy sí lo tenemos en este diseño. Este diseño lo tiene sistematizado, menos la unidad pedagógica, porque se habla de unidad pedagógica. Sí continúa con la misma línea de decir que justamente prácticas del lenguaje implica siempre una práctica social y una cultura, es decir, encontrar o ubicar el sistema de la lengua en una práctica cotidiana del hablar y de escribir, y en una práctica que está inmersa en una cultura determinada, ¿sí? Y esa cultura determinada, como yo les hablaba, la diferencia entre Argentina y México, aunque hablábamos la misma lengua, tiene que ver justamente con ubicar la lengua en los diferentes contextos de escritura. Entonces, toda planificación que se lleve adelante, no solamente en la alfabetización, sino cada vez que enseñamos prácticas del lenguaje, tiene que tener bien claro estos 4 niveles de representación o estos cuatro formas de trabajar en la planificación. El propósito de escritura, nosotros debemos mostrar a los chicos que la escritura tiene un propósito y que siempre en la clase de prácticas del lenguaje, por lo menos en la semana, no digo en todas las horas, pero en la semana tiene que haber una práctica de escritura, aunque no se corrija, porque tampoco el docente va a corregir todas las escrituras, ¿sí? Pero sí mostrar que una vez por semana tenemos que escribir. Escribir una palabra, empezar a escribir una oración y después escribir un texto. Fíjense ese proceso que lleva, ¿no? Un chico que termina sexto año de la escuela primaria tiene que saber poder expresar por escrito una idea que él tenga y poder escribir un género determinado. Recordemos que cuando hablamos de género hablamos de tipos de textos, ¿no? O sea, que pueda escribir mínimamente una idea, que pueda escribir una definición, ¿sí? Que pueda escribir una carta o un correo electrónico, ¿sí? Un género determinado. Después ese género se van a ir profundizando en la escuela secundaria. Pensar siempre que toda escritura tiene un destinatario, aunque a veces no se la mandamos a nadie, pero siempre escribimos para que alguien en algún momento lea lo que estoy escribiendo. Siempre, ¿sí? Salvo determinados portadores textuales, como por ejemplo si yo hago la lista del supermercado, no la hago pensando en que alguien la va a leer, salvo que la escriba para mi hijo que va a hacer la compra, o para mi marido, o para la persona que vive conmigo, ¿no? Pero si no, la escribo para mí mismo. Pero el diario íntimo, por ejemplo, que tanto se hablaba, hoy ya no sé si alguien escribe diarios íntimos, los diarios íntimos inconscientemente siempre se escribían para que alguien en algún momento los lea. Pensar en el género discursivo, es decir, siempre que llevamos adelante prácticas de escritura o prácticas de dictado al maestro,
tenemos que pensar en el género, es decir, reflexionar acerca del tipo de texto. Entonces, si en una clase de primer grado el docente solicita que, como se está acercando el acto del Día del Maestro y tenemos que hacer la invitación entre todos, vamos a hacer un dictado. Bueno, pero primero reflexionemos sobre el género. ¿Qué es una invitación? Primero vamos a definirla. ¿Qué es una invitación? Bueno, una invitación es ta, 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 ta. ¿Qué partes tiene una invitación? Bueno, la invitación tiene que tener a quién se invita, para qué se lo invita, qué día, a qué hora, ¿sí? Pensar en los elementos que forman la estructura de ese género discursivo. Y así con todos, con un porque con el cuento lo hacemos. Yo creo que en la escuela primaria todo el mundo enseña los elementos que tiene un texto literario, sobre todo un cuento, un género narrativo. Por eso se habla de introducción, nudo y desarrollo, perdón, introducción, nudo, desarrollo o cierre, ¿no? Hablamos de ese esquema bien estructurado que le permite a un chico poder escribir un cuento, pero a veces parece que nos olvidamos de otros géneros, ¿sí? Y los que más cuesta trabajar es el expositivo explicativo y el argumentativo, ¿no? Es el que más cuesta trabajar. Pero tenemos que enseñar el género como tal. Si yo estoy pidiendo una práctica de escritura. Y después de a poco ir trabajando el registro, ¿sí? Cuando un chico, cuando yo hago dictado al maestro, y vuelvo al ejemplo que les daba, ¿no? Vamos a escribir entre todos la invitación para que salga la familia sobre el Día del Maestro, puedo arrancar diciendo, gente, 2 puntos, los invitamos al acto, puedo arrancar diciendo, gente, digo, en una invitación, no puedo arrancar diciendo gente, lo cual no quiere decir que gente esté mal o esté bien, sino que tiene que ver con el género discursivo, como tampoco decir, che, te invito al acto del 11 de septiembre. No, no quiere decir que decirle che a alguien esté mal, pero sí es importante que desde los primeros años de la alfabetización, los chicos empiecen a ver qué palabras van dentro de un género determinado y qué palabras van en otros géneros determinados, ¿sí? Bien. Ustedes saben que el diseño curricular nos propone el enfoque alfabetizador equilibrado, que, vuelvo a repetir lo que dije al principio de la charla, esto es muy discutido, este enfoque en ciertas teorías es muy discutido, pero me parece que es interesante, por lo que ustedes comentaban, que hay prácticas o hay teorías que sirven para un año o que me es útil en un año escolar y otras no. Lo que sí me parece importante es que lo que nos está diciendo el enfoque alfabetizador equilibrado es que cada escuela tiene que tener su proyecto de alfabetización. Cada escuela tiene que tener en el plan institucional el proyecto de alfabetización. Así como tenemos el proyecto, no sé, el proyecto de huertas, el proyecto de salidas educativas, el proyecto de alfabetización científica o feria de ciencia, como lo quieran llamar, tenemos que tener el enfoque, el proyecto de alfabetización. Tiene que estar presente. Y ese proyecto de alfabetización se construye con todos los sujetos que forman parte del sistema educativo de esa escuela. Desde el maestro o la maestra de primer grado hasta todos los profesores de materias especiales, porque pensamos la alfabetización como un proceso que arranca en primer grado y que continúa, ¿sí? Por supuesto que la unidad pedagógica tiene como objetivo la enseñanza de la lectura y la escritura, pero es una práctica constante en los otros años, ¿no? Y este enfoque alfabetizador equilibrado nos permite trabajar con un montón de corrientes, ¿sí? Con corrientes que vienen de la mano de la sociolingüística, de la psicolingüística, de todo lo que tiene que ver con la lingüística cognitiva o las ciencias cognitivas, lo que tiene que ver con las ciencias de la educación y la lingüística del texto, ¿sí? Es decir, si algo tiene nuestro diseño curricular, es que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos comunicamos por medio de textos, ¿sí? No de oraciones aisladas, por eso esa cuestión de la oración aislada
tiene que ser una práctica que tenemos que empezar a desterrar, aunque todavía aparece, ni tampoco nos comunicamos por medio de palabras, ¿sí? Entonces el diseño permite que podamos construir un proyecto donde podamos tomar todas estas teorías, todas estas disciplinas. Bien, esto ya lo expliqué. Bien. Otra cosa importante es que de la mano, por ejemplo, de las ciencias cognitivas, por eso digo, uno puede estar a favor o en contra y puede tomar algunos aspectos, es importante tener en cuenta que los estudios que se hacen sobre las edades de la alfabetización, bueno, y también sobre los estímulos, tiene que ver con esta franja de edad, ¿no? De 0 a 6 años. Porque también es importante saber por qué un niño entra a la escuela primaria con 6 años o a veces con 5, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta... No lo puse para que me vean. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un periodo... Quedan 10 minutos nada más de eso. De un rápido desarrollo del lenguaje, ¿sí? De los 0 a 6 años, el desarrollo del lenguaje está muy, muy fuerte acá, ¿no? Salvo que ese niño o esa niña tenga una discapacidad determinada o una problemática determinada. Pero los que son padres o madres saben cuáles son las edades en que el hijo empieza a hablar, ¿no? Y cuando comienza a hablar, en algunos momentos, todos tenemos experiencia, no paran, ¿no? Empiezan a hablar y descubren ese mundo de la oralidad. Otra cuestión importante es que se adquieren las habilidades y conocimientos de la alfabetización. Los chicos a los 4 años, 5 años empiezan a preguntar qué dice acá, por qué dice de esta forma. Incluso, como bien decía Emilia Ferreiro, uno que ya determinó bien las edades, junto con un estudio que se hizo, ¿se acuerdan que los chicos pueden diferenciar a determinadas edades escritura de dibujo? ¿Sí? Otra cuestión importante que marcan estas ciencias cognitivas es la plasticidad neuronal. Hay un mayor desarrollo en áreas del cerebro y que los efectos de la intervención temprana en la alfabetización son perdurables. Otra cuestión importante que cuando hablamos de alfabetización es adquirir vocabulario, ¿sí? Porque la alfabetización va acompañada del vocabulario. Por eso hay una práctica que a veces se hace en la escuela, que tenemos que también desterrarla, que cuando leemos un texto con los chicos, sea un texto literario o un texto no literario, no tenemos que cambiar las palabras, ¿sí? Si yo voy a leer un texto con los chicos y aparece la palabra abdicó, entonces digo, el rey simpático abdicó, ¿no? Que es justamente dejar el trono, no lo voy a cambiar, sino que voy a reflexionar con ellos e ir armando el famoso lexicón. ¿Qué es el lexicón? Justamente es una cartelera en donde el docente puede, justamente cuando aparece una palabra que desconocemos, escribirla, aprender entre todos cómo se escribe, reflexionar sobre la estructura de esa palabra, cómo suena, ¿no? Y apropiarla. Yo recuerdo el año pasado, cuando fui a visitar un primer grado, no me acuerdo, creo que fue en mayo o junio, como directivo, y entro al aula y un nene me dice, profe, ¿vos sabés qué es corcoviar? Entonces yo me quedé y le pregunto a la maestra, estuvieron trabajando, porque me acordaba del libro, estuvieron trabajando el capítulo en donde dice que el nene que el caballo corcovió, ¿no? Le digo. Me dice, sí, pero hace un montón de eso. Y el nene me dice, sí, porque corcoviar es hacer esto. Y empieza a hacer el gesto, ¿no? Le había quedado muy, muy patente el gesto de la maestra, con ese sonido, que no lo pienso reproducir ahora, el sonido típico de los caballos, ¿no? Pero fíjense como una palabra como corcoviar, que no es una palabra que estamos usando todo el tiempo, salvo que tengamos caballos en nuestras casas, el chico se la apropió automáticamente, ¿sí? Y así otros niños, ¿no? Entonces esa cuestión de poder armar el lexicón del aula, es decir,
una cartelera donde el maestro va anotando las palabras del mes, las palabras que hemos aprendido en este mes, o las palabras que han aparecido en los diferentes portadores textuales que hemos leído. Es un trabajo importante para adquirir vocabulario, ¿sí? Porque si no volvemos a esto, ¿no? Cuando uno encuentra que los docentes dicen, pero llegan a sexto grado, siempre usan las mismas palabras cuando trabajamos adjetivos, bueno, malo, lindo, flaco, gordo, y no hay otras palabras. Bien, pero ¿le enseñamos a reflexionar sobre las palabras? ¿Les enseñamos a adquirir vocabulario? Esto es una pregunta que tenemos que hacerlo, y eso tiene que arrancar desde primer grado, desde el primer día de primer grado. Paul Bloom, que es un gran teórico, que se cita mucho, por ejemplo, en los NAP, en los núcleos de aprendizaje prioritarios, dice, se estima que aún los alumnos que leen, tengo que tapado, ahí, se estima que aún los alumnos que leen relativamente poco, durante un año escolar leen cerca de 500.000 de palabras, de las cuales 10.000 son palabras desconocidas. Porque también es cierto preguntarse cuando hablamos de comprensión, ¿qué se pone en juego en la comprensión? Hay muchas cosas, pero una tiene que ver con el vocabulario. Para poder comprender el 70% para poder comprender un texto, necesito conocer aproximadamente el 70% de las palabras que en ese texto figuran. Estas son muchas más palabras de las que los alumnos pueden aprender por medio de la conversación. El diálogo constante también es una práctica para adquirir vocabulario. Y la única manera de explicar cómo pueden adquirir vocabulario es justamente a través de la lectura, ¿sí? La oralidad acompaña, pero la lectura y la reflexión constante sobre las palabras que aparecen en la lectura, lo que llamamos el aspecto semántico, tiene que estar ahí constante. Entonces, ¿ven lo que les digo? El área de prácticas del lenguaje tiene un papel adicional, que es enseñar a los chicos a pensar sobre las palabras. Porque a pensar sobre la reflexión de las palabras les va a permitir enriquecer su vocabulario y sobre todo después enriquecer las prácticas de escritura. Bien. También es importante en toda práctica de alfabetización, esto que yo les decía recién con el ejemplo del niño que corcovea, trabajar con actividades socioemocionales, ¿sí? Que se trabaja muchísimo y hoy está tan en boga, ¿no? Que justamente las prácticas se puedan relacionar con su vida. Esto de, por ejemplo, con el juego tiene que ser una práctica constante también de los primeros años, yo diría de todo el nivel primario, pero a veces parece que los chicos entran a primer grado y el juego ya se pierde. Jugar era de sala de 5. Esto tiene que ser pensado, como pasa también con la narración, ¿no? Ustedes saben que uno de los objetivos que tiene el nivel inicial es que las docentes y los docentes narren en el nivel inicial, pero pareciera que después en primer grado la narración se pierde. Y son muy pocos los momentos durante el año en que les narramos a los chicos. Con todo lo que implica narrar y las diferencias que hay entre narrar y leer, ¿no? Entonces tenemos que buscar estas habilidades justamente de juego espontáneo, de actividad física, esto de, por ejemplo, mostrar a los chicos que la lectura y la escritura debe atravesar el propio cuerpo, debe pasar por el propio cuerpo. Incluso cuando yo trabajo con las letras, también es lindo hacer una actividad de nos ponemos todos de pie y a ver si podemos imitar a las letras, ¿sí? Hacer los dibujos en las letras con nuestro propio cuerpo. Son prácticas que perduran y muy significativas y que los chicos no se van a olvidar de esas prácticas. Este es el gran paradigma que estamos teniendo en algunas teorías y en la educación. El bajo rendimiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje refleja en la mayoría de los casos una enseñanza ineficaz, esto es lo que dicen algunos teóricos, o sea, que tiene que ver con métodos muchas veces. Por eso les digo, no hay una única respuesta a esto, no nos vamos a quedar con ninguna,
nosotros somos profesionales de la educación y también tenemos que dudar de ciertas cuestiones que se nos presentan. Y hay un paradigma que dice que la eficacia, que tiene que ver con la alfabetización, que es el tema que nos convoca, se logra cuando se recurre a una enseñanza más sistemática, esto de sistematizar la enseñanza también, ¿sí? Con lo que hacemos en la escuela, con proyectos, con secuencias, con continuar con un tema, no pasar todo el tiempo de un tema a otro, que esto es lo que a veces pasa en los manuales, ¿no? Y esto es una práctica que aparece, sobre todo en segundo ciclo. Queremos que un chico en cuarto grado aprenda fábula, mito, leyenda, cuento fantástico y cuento maravilloso, ¿no? 5 géneros que llevan años de historia y que a lo mejor es mucho más interesante sistematizarlo y decir, yo solo en el año voy a enseñar 2 géneros, fábula y cuento maravilloso. Pero quiero sistematizarlo y quiero que realmente lo aprendan. Porque si no, la práctica que nos marca el manual es, leemos una leyenda, vemos las características de la leyenda y después la práctica es, escriba una leyenda, ¿no? Es la consigna. Creyendo que con solo leer una leyenda el chico está capacitado para escribir una leyenda, ¿no? Entonces creo que esto sí, tratar de buscar una enseñanza más sistemática, explícita, y que obviamente esté centrado en el docente, en el maestro o la maestra, que intervengan constantemente, ¿sí? Y acá no tiene que ver con corregir, sino que tiene que ver con intervenir en el aprendizaje. El chico aprende solo, pero también hay que intervenir en esa práctica. Las intervenciones se ponerlas en práctica con frecuencia, extender la duración de un tema, ¿sí? En un tiempo, tampoco agotarlo, no voy a trabajar con un cuento todo un mes, porque se agotan. A la cuarta vez que releo el cuento, los chicos no quieren saber más nada, o a la cuarta vez que le pido una consigna que tiene que ver con ese texto que leímos, no quieren saber más nada. Y esto, bueno, esto es relativo, lo que se dice, ¿no? Confiar en los docentes con más experiencia, en primer grado. Bueno, esto realmente es relativo. Yo confío mucho en la experiencia, pero también confío mucho en el que viene con una energía propia de haber terminado el profesorado y lo que implica tener un primer grado, ¿no? Pero bueno, en esto hay muchas discusiones. Por eso les digo, yo les presento teorías y paradigmas y nosotros como profesionales tenemos que pensarlas y ver si esto es real, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bueno, estas son dimensiones teóricas que tienen los diseños, que tienen las prácticas. Esto de que yo les decía, ¿no? Aprender a jugar y aprender a través del juego. Bien, voy a hablar de algunas intervenciones que las podemos tomar o no en nuestras prácticas cotidianas de alfabetización, ¿sí? Ya sea algunas en la presencialidad, y bueno, y ahora en la virtualidad, la verdad que todos estamos aprendiendo. Si alguien va a dar una charla sobre cómo alfabetizar en época de pandemia, sí, va a dar la charla, pero todavía no tenemos ni idea cómo alfabetizar en época de pandemia. No sabemos. Ni siquiera hay investigaciones hechas, ¿sí? Estamos viendo, vamos probando, el que pueda hacer Zoom, el que no puede hacer Zoom, ¿no? Cómo acompañar al padre ahora que cumple, o el adulto que cumple un rol tan importante en esa cuestión de la alfabetización de los primeros grados. O sea, no hay una fórmula. Nosotros lo que sí conocemos es el aula, no esta forma de trabajo. La estamos conociendo ahora. Algunas intervenciones importantes que tienen que estar es siempre la conversación, la clase que comience con una conversación, que comience con un diálogo acerca del tema que vamos a ver, que tiene que ver con eso que aprendimos en el profesorado, ¿no? Con activar esas zonas de las que hablaba Vygotsky, con activar justamente esos conocimientos previos puestos en acción, ¿sí? Conversar acerca de lo que vamos a ver. Otro tema es el diario mural, o hacer, por ejemplo, lo que yo les decía, por mes, diferentes carteleras que ustedes seguramente la hacen, como por ejemplo la cartelera de los textos literarios, escribir los cuentos que leímos en el mes de abril
o en el mes de septiembre. La cartelera del lexicón, me parece muy importante esto del lexicón, ¿sí? Que tiene que ver con las palabras que vamos adquiriendo en los textos que leemos, ya sean textos literarios o textos no literarios. Tener un momento para crear acerca de esto que hemos aprendido o hemos leído, que no necesariamente tiene que ver con una práctica de dibujo, ¿no? El crear tiene que ver con otras cosas también, con cuestiones que tienen que ver con la manualidad en primer grado. Si yo leí un cuento que habla de un robot, bueno, el tiempo de crear, que no tiene que aparecer siempre, puede ser en un momento armar un robot con cajitas, ¿sí? Y esto de la manipulación constante, que lo podemos llevar a la práctica también con el profesor de arte, si es que tenemos, ¿no? El tiempo de leer, mostrarle, explicarle a los chicos que hay un tiempo de lectura y prepararlos a que, cómo tengo que estar en ese tiempo de lectura. A veces creemos que los chicos tienen esa práctica instalada, ¿no? Es como cuando hacemos una salida educativa. Le decimos a los chicos, antes de subir al micro, que vamos a hacer una salida educativa, que vamos a tardar aproximadamente una hora o un tiempo prolongado, que no empecemos a preguntar a qué hora llegamos, a qué hora llegamos, a qué hora llegamos, que vamos a ir a un lugar donde hay mucha gente y que por lo tanto tenemos que portarnos de esta forma. ¿Les anticipamos a los chicos todas estas cuestiones? ¿O creemos que por solo subir a un colectivo los chicos van a saber que vamos a tardar, que vamos a ir a un lugar social y cómo tienen que comportarse? Incluso, no únicamente en un primer grado, siempre está bueno anticipar. Entonces, la lectura también tenemos que enseñar cómo debo comportarme en ese momento. Hay un texto literario que se llama Había una vez una Caperucita, en donde son dos imágenes que yo les recomiendo, en donde hay una docente que hace lo que se llama el trabajo de prelectura, y mientras ella va haciendo el trabajo de prelectura, en la otra imagen Caperucita hace todo lo contrario. Y llega un momento donde los chicos ya están cansados de ese trabajo de prelectura y quieren que arranque a leer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No siempre, en todo texto, hay que hacer un trabajo de prelectura. No siempre hay que trabajar con el paratexto, ¿sí? En algunos momentos sí y en algunos momentos no. Pero hay un montón de estrategias que podemos llevar adelante como trabajo de prelectura. Porque parece que lo único que tenemos en mano es la hipotetización acerca del título. Si se llama El lobo que comió un pastel o una torta, preguntamos, bueno, ¿de qué tratará este cuento? ¿Qué hará este lobo? Son prácticas muy interesantes, pero no siempre es la única, ¿sí? Una práctica interesante es esto que yo le decía de la lexia, trabajar con la lexia título. ¿Qué es trabajar con la lexia título? Si yo tengo el lobo que comió una torta, puedo decir que los chicos me digan palabras que las relacionen con lobo. Entonces, lobo, caperucita, miedo, hambriento, carnívoro. Bien, todas palabras que las puedo relacionar con lobo. O palabras que las puedo relacionar con torta. Cumpleaños, felicidad, goloso, ¿sí? Rico, horrible puede ser un chico, ¿sí? O sea, ahí también estamos trabajando con vocabulario. Fíjense en que hay un montón de estrategias de prelectura. Este es otro punto importante también a tener en cuenta. Lo contamos otra vez. Vuelvo a repetir. Estas son prácticas que yo estoy nombrando, que no quiere decir que siempre tienen que estar en una planificación, de ninguna manera. Pero esto de contarlo otra vez es justamente analizar la comprensión. En vez de hacer una guía de preguntas, o preguntas que tienen que ver cómo se llamaba el personaje principal, qué hizo el personaje principal en esta escena, cuál era el objeto que buscaba, bueno, esto de lo contamos otra vez, lo ponemos en la oralidad y ahí estamos estructurando el pensamiento, ¿sí? Incluso, si nadie puede contarlo otra vez, quiere decir que hay que releerlo, ¿sí? Fíjense que hay un montón de estrategias. Aprender nuevas palabras, esto que yo les decía del lexicón, a jugar con los sonidos, a cantar, adivinar y recitar, a leer y escribir, ¿sí? Tiene que haber una práctica de lectura y escritura, incluso esas prácticas de lectura y escritura pueden ser con dictado al maestro, puede ser en grupos pequeños. Si yo ya tengo un niño que está alfabetizado, lo pongo con otros dos que todavía están en ese proceso de alfabetización para que haga el acompañamiento.
ese acompañamiento que tanto hablábamos del concepto de andamiaje, o esas zonas, ¿no? Zona de desarrollo real, potencial y próxima de la escalada Vygotsky. Bien, y esto también es una práctica que aparece mucho en algunas pedagogías, que es, ¿qué aprendimos hoy? Que no siempre tiene que estar. A mí me parece que es una práctica interesante cuando termina la semana. Ese viernes, dedicarnos media hora antes de que termine la jornada a preguntarnos entre todos qué aprendimos esta semana. Aprendimos a escribir tal palabra, aprendimos que los lobos a veces son buenos, aprendimos a que podemos sumar y restar. ¿Qué aprendimos? Esa reflexión que tiene que ver con lo metacognitivo, o si trabajamos sobre el lenguaje, sobre el metalenguaje. Bueno, esto lo que estuve hablando, ¿no? Esto también ya lo estuve comentando. Bueno, y acá lo que yo anoté son algunas actividades que podemos hacer en clases de Zoom. El que tiene la posibilidad de hacer clases por Zoom, ¿no? Algunos pueden, otros no. En este momento que nos toca vivir y en un primer grado, ¿no? Que vuelvo a repetir, no son verdades porque no tengo investigaciones hechas y no hay investigaciones hechas sobre cómo alfabetizar a la distancia. Sí me parece que la práctica del dictado al maestro, teniendo en cuenta que el Zoom nos permite compartir pantalla, que podemos escribir, me parece que es una práctica que puede estar, ¿sí? Esto de trabajar muchísimo en esa práctica de dictado al maestro, a quién va dirigido el texto que escribe, ¿sí? Cuánta información tenemos que poner en este texto, a quién se lo podemos mandar, trabajar con imágenes primero, que podamos trabajar la oralidad. Esto, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes conocen lo que denominamos libro álbum. Sería interesante que después yo le voy a pasar a Claudia un montón de libros álbumes que tengo digitalizados, ¿sí? Porque ustedes saben que el libro álbum es muy caro, es un texto muy caro, por la impresión del texto, por el material que tiene el texto. Entonces, se puede trabajar muchísimo en la alfabetización del libro álbum. Y hoy que estamos con esta metodología, si tengo la posibilidad de trabajar por Zoom, puedo trabajar con el libro álbum, que sí en la presencialidad se hace muy difícil porque es un texto muy caro, ¿sí? Y que obviamente no se lo puedo pedir a los chicos, y que incluso yo como docente, estamos hablando de textos que valen más de 2.000, 3.000 pesos, ¿no? Entonces, yo tengo muchos libros, álbumes digitalizados que se los puedo pasar. Les recomiendo uno genial para trabajar las voces en la narración, en primer grado y en segundo grado, que es Tener un patito es muy útil, ¿sí? De una gran escritora que se llama Isol. Así que si después vemos la forma de que Claudia les pueda hacer, que les pueda alcanzar este material. Eh, bueno, obviamente en el Zoom seguir con estas situaciones de lectura compartidas, ¿no? En la que el docente lee a los chicos, en la que se puede detener en una palabra, en la que se puede detener en un fragmento y tratar de ver cómo se lee esta palabra, qué sonido tiene, cómo la podemos escribir, qué reflexión podemos hacer, ¿sí? Qué oración podemos escribir desde el contexto de esa palabra y desde el contexto del texto. Eh, Justamente trabajar textos expositivos explicativos también, cortitos, ¿sí? Siguiendo un tema. Si algo tenemos que hacer en esta virtualidad es apelar a una teoría, no una teoría, no es una teoría, pero a una fórmula que a mí me gusta, que es la teoría de las 3P. No sé si lo escucharon. La teoría de las 3P. Poco, preciso y perdurable. Hoy, en la virtualidad, que se nos ha ido el tiempo, ¿no? Como si tuviésemos agua entre las manos, se nos ha ido tanto, hoy estamos terminando septiembre, ¿sí? Y nos quedan 2 meses de clases, apelar a esto, poco, preciso y perdurable. Bueno, ¿qué quiero que logren con esta virtualidad? ¿Sí? Pero sistematizarlo. Sistematizarlo en un tiempo determinado, ¿sí? Bien.
bueno, ven esta práctica, ¿no? Que se puede dar, es un ejemplo, que se puede dar en la virtualidad, vuelvo a repetir, por Zoom. Chicos, el lunes hicimos esta parte, dijimos que, que Brujilda, o sea, un cuento que habían leído, al final hizo aparecer al gato, pero le hizo un hechizo para que fuera más tranquilo y no la molestara tanto. A mí me parece que falta algo, porque las brujas usan palabras mágicas. Se me ocurrió que podemos escribir qué le hizo, perdón, se me ocurrió que podemos escribir que le hizo un hechizo para que fuera más tranquilo. Y dijo, gato, gato, quédate quieto un rato. Pero me gustaría un hechizo más largo. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo podemos alargar? ¿No? ¿Cómo podemos alargar este hechizo que se llama gato, gato, quédate quieto un rato? ¿Cómo podemos ampliar eso? Entonces los chicos van dando palabras, van dando fórmulas, el docente lo va anotando en la pizarra que permite Zoom, haciendo esa reflexión de lo que van diciendo, reflexionando en esta palabra. Fíjense que gato termina como rato, con qué palabra termina rato, ¿sí? ¿Qué otra palabra le sigue? ¿No? Palabra grafema, que a veces hablamos de sonido. ¿Qué otro sonido le sigue? Bueno, y para finalizar, esto lo voy a saltear, quiero terminar con un poema muy lindo que se llama Amor con faltas de ortografía, de una gran escritora que es Liliana Cineto. Ahí puse Caneto, pero es Cineto, ¿sí? Esto con una I. Eh, porque me parece interesante también entender que una vez que se adquirió el sistema, que los chicos pueden escribir lo que quieren, ahí viene la reflexión sobre lo ortográfico. ¿Sí? Antes no. Cuando el chico es consciente del sistema que ha adquirido. Y esta poesía es interesante para reflexionar sobre el sistema y sobre la norma de ese sistema. Él le escribía 1000 cartas que ella nunca respondía. Eran cartas con amor y faltas de ortografía. En laberintos de letras se perdía cada instante, sus mensajes tropezaban con todas las consonantes. Nunca encontraba la R y le faltaban las comas, o en lugar de usar la G ponía siempre la J. En el mar de las palabras naufragaba cada día su amor que no respetaba las reglas de ortografía. Necesitaba la Z para poder abrazarla. Con las H's que sobraban sería imposible amarla. Enredado en alfabetos, buscaba su corazón cómo decir que la amaba sin signos de puntuación. Con litros de tinta verde lo ayudaba la maestra y corregía las cartas que no tenían respuesta. Pero ella seguía ignorándolo y él decidió hablarle un día. Al fin y al cabo, no hablaba con falta de ortografía. Le dijo que la quería con todo el abecedario. Prometió estudiar las reglas y comprarse un diccionario. Ella aceptó y los dos juntos escriben desde ese día su hermosa historia de amor sin falta de ortografía. Bueno, no sé si fui útil, ¿sí? Yo sigo aprendiendo todo el tiempo, no tengo la verdad absoluta. La alfabetización es constante, es un aprendizaje todo el tiempo. Aprendo de mis maestros, aprendo de mis estudiantes, aprendo de los docentes que yo voy a las escuelas a observar, aprendo de los que han tenido años y años, primero y segundo grado. Así que es un placer compartir, aunque sea de esta forma, ¿no? Algunos aportes de algunas de mis investigaciones o algunos de mis estudios, pero no tengo la verdad absoluta y sigo todo el tiempo aprendiendo y estudiando. Así que no sé si alguno tiene una pregunta puntual, algo que no haya quedado claro, algo que quiera compartir, no sé si está en el chat o lo puede decir oralmente. Profe, ¿qué tal? Sí, Yo fui alumna de usted. buenas tardes, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días, buenas tardes, estamos ahí. Yo tengo primer grado y puse ahí en el chat, teniendo en cuenta cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos por videollamadas con los nenes, con un máximo de 3 nenes. Hacemos un módulo una vez por semana
tenemos un cronograma en que mandamos actividades que ellos hacen solitos por día, y incluimos bastantes recursos, ¿no? Una variedad de recursos como la música, como acababa de decir, música, audios. Comparto mi computadora para que ellos vean a través del teléfono. Utilizamos la plataforma de videojuegos, donde ahí utilizo algunas actividades para alfabetizar, que uno las crea y ellos las resuelven, y yo tengo la posibilidad de verlos, cómo las van trabajando desde su casa. Es una plataforma muy, muy linda para trabajar y armar un legajo Bien, bueno, de actividades. Es mucho el soporte de recursos para trabajar en un principio, por lo menos en mi caso, porque yo estuve de licencia y retomé después de vacaciones de invierno, y fue todo un desafío poder acercar a los chicos a mí, porque es una nueva docente, es una nueva forma de trabajar, y sí. Ni logramos tener... hablar, chicos, ni hablar si esto perdura, ¿no? Que uno no tiene, nadie tiene la culpa de lo que nos pasó. Bueno, Esto no es una reflexión filosófica es que quiero hacer, enriquecedor. pero Hasta ahora, en mi si, caso, por lo menos, es enriquecedor, y para las familias también. claro, ni Hay mucho hablar si material, en hay que marzo del quedarse año con que todo. viene vamos a arrancar de esta forma, ¿no? ¿Cómo generamos eso que tanto hemos aprendido en la didáctica, que era el vínculo, ¿no? Tanto se Sí, habló del vínculo, del vínculo, del vínculo, del vínculo. ¿Cómo vamos a generar ese vínculo a la distancia, tal ¿no? cual. A Esa mí es me una de las pasó preguntas que que yo trato de hacerme. cómo tratar a los padres en un principio, así que tuve que armar desde un momento cero el video presentación. Es como uno venderse como un producto, ¿no? Claro. Acá estoy a tu disposición, marco horarios, armé un aula virtual a través del grupo, o sea, dentro de todo soy bastante ordenada y los papás se apegaron a un orden. No digo que fue fácil, costó, pero bueno, hay predisposición, y hay esto de que los papás en la primera clase ya estaban atentos a ver cómo iba a trabajar la seño. Y bueno, esto de tener el soporte y la ayuda de muchos profesores que yo tuve a lo largo del tiempo, con los cuales tengo contacto. Uno, por ejemplo, es Loaiza, que es la que me ayuda siempre, y dentro de todo me hace ganar seguridad con la tecnología. Propuso varios cursos ella. Y bueno, comparto material con ella y con otro grupo, que estamos en un grupo de docentes de todo el país, en donde compartimos material y nos compartimos ideas, es por Facebook. Es muy, muy enriquecedor, y tenemos material nuestro que llegó a Entre Ríos, a Chubut, a Tierra del Fuego, porque nos compartimos recursos autodidactas, digamos, Claro. en cómo manejarnos, porque como dicen, no, nada se sabe, no hay ningún estudio, lo único que tenemos es la capacidad nuestra de qué es lo que podemos generar con la tecnología, o qué es lo que podemos generar a través de un teléfono, porque muchos no tienen Zoom, porque muchos no tienen conectividad, porque solamente con el cuadernillo no pueden trabajar, porque es algo que está solamente ellos en su casa, no tienen una familia que quizás tenga el tiempo suficiente, aunque tenga muchas ganas o no, de sentarse con el nene. Es difícil, pero bueno, es una cuestión de investigar en otros lugares. Trabajo con mucho material de Chile, hay mucho material de Guatemala, están todos, se hizo una reunión hace 2 semanas, creo que era Lo con que, varias ojo, personas de está muy países, bueno eso, y es está muy rico bueno. las Lo que hay que sensaciones. tener ahí en cuenta cuando uno trabaja con materiales, por ejemplo, de Chile, de Guatemala, que son muy Sí, útiles, hay que tener es el cuidado. registro, ¿sí? Sí, Tener en cuenta el registro, sí, porque sí, sí. justamente el registro es otro, la Ujú, variedad lingüística es sí, otra, entonces está bueno tomar lo metodológico y ver de sí. qué manera vuelvo a esta práctica que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Claro, Ahí me sí, tal cual. preguntaban, Hay muchos recursos sonoros que no son los exacto, mismos que los que compartimos nosotros, pero bueno, te da una idea como para poder tomar plataformas diferentes y poder generarlas. Por exacto, ejemplo, en la de Lobo, siguiendo un personaje, yo había puesto ahí que antes de presentar el libro hice la lluvia de audios. Edité videos de Los Simpsons con la escena de quién es Gabo, preguntando de quién es Rodolfo. Durante una semana publiqué diferentes ¿trabajaste con el escenas. lobo Rodolfo? Claro, sí, los chicos automáticamente empezaron a dar sus audios de forma, grabándose ellos. ¿Quién podía ser Rodolfo? Esa duda se generó durante toda la semana, que incluso los padres compartieron
ellos mismos sus respuestas, porque era viernes y la señora todavía no decía quién era Rodolfo. Y los papás preguntaban, al final, ¿quién es Rodolfo? Ah, bueno, ya lo van a saber, ya lo van a averiguar. Y el lunes terminé presentando a Rodolfo, solamente la imagen, porque el libro después lo trabajo yo, y estaban todos como si fuese un lobo súper conocido, digamos. Yo incluso le había dibujado como si fuese cómo escribía, imaginando. O sea, es usar Claro. la imaginación y ponerse en el papel de cómo me gustaría que me motiven a mí como niño. Bueno, qué bueno la práctica que nos comentás. Gracias, gracias por esa experiencia, ¿no? Porque si algo también nos está pasando es que tenemos que enriquecernos de las prácticas de otros, ¿no? Algo no, digo, no hay, nadie sabe a ciencia cierta ahora cómo trabajar desde la virtualidad. Damos propuestas, formas, pero digo, no estábamos preparados y por lo tanto nadie tiene la verdad absoluta cuando habla de cómo trabajar la alfabetización en la virtualidad. Y es muy difícil la alfabetización en la virtualidad. Hay dos áreas muy complicadas para mí, yo hablo ahora de mi experiencia. Dos áreas muy complicadas en la enseñanza con la virtualidad, que es alfabetización en primero y segundo grado y la enseñanza de la matemática en todos los años, de primero a sexto. Muy complicado en la virtualidad, muy complicado. Yo no soy del área de matemática, o sea, no sabría decirles, pero es una práctica que yo lo veo con las docentes y los docentes que trabajan conmigo, que los problemas que tenemos cuando tenemos que poder planificar en matemática, ¿no? En la virtualidad, se hace muy difícil. Ahí me preguntaban si yo tenía material. Sí, voy a pasarle todo el material a Claudia para que lo pueda compartir, sí, para que ustedes lo tengan, el que esté interesado en algún material concreto, trabajarlo. Me preguntaban si había alguno de mi autoría. Sí, tengo algunos. No me gusta mucho nombrar mis textos, pero sí, estoy trabajando con un proyecto que tiene que ver con un material concreto de actividades para primero y segundo grado, pensando en la unidad pedagógica, en esto que yo les decía de que no hay propuestas editoriales que nos dé un material para la unidad pedagógica, ¿no? Todos hablamos de la unidad pedagógica, pero no hay una propuesta editorial que abarque estos 2 años. Bien, ¿alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ariel, acá en el chat preguntan si tenés un mail. Sí, anótenlo, por favor. El mail es gramaticalmente85@gmail.com. Lo pongo en el chat también. Ahí lo mandé. Me pueden escribir, yo les mando material, lo que ustedes me soliciten o preguntas, o incluso si tienen alguna experiencia copada que les dio resultado para compartir, me encantaría que me puedan escribir e ir recopilando esas experiencias, ¿sí? Que son, ustedes son los que están en el aula. Yo hablo desde la teoría y hablo desde la experiencia de ser directivo de escuela primaria, pero no estoy en primer grado, ¿sí? Ustedes tienen esa experiencia, yo tengo la teoría, ustedes tienen la experiencia. Y a mí me encanta compartir esas cosas con los docentes, con los y las docentes. Algo les quería decir. Y creo que está bueno aplicar en estos tiempos que nos atraviesa esta teoría de las 3P, ¿no? Poco, preciso y perdurable. Algo que realmente perdure en el tiempo, ¿no? En este tiempo, que vuelvo a repetir, se nos ha ido como una gotita de agua entre las manos. Bien, ¿alguien más que me quiera preguntar algo o algo que quieran comentar? Bueno, si no tenemos más preguntas, yo les agradezco infinitamente el tiempo que se han hecho para poder tener este espacio, para poder compartir. Les agradezco muchísimo y quiero cerrar con una frase de Gianni Rodari,
un gran teórico y escritor italiano que decía que el uso total de la palabra para todos me parece un bello lema, de bello sonido democrático, no para que sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Así que bueno, muchas gracias por este momento y que podamos finalizar de la mejor manera que se pueda este año y este ciclo lectivo 2020, que nos va a quedar marcado para todos en nuestra experiencia y en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Y esperemos que se termine pronto, ¿sí? Muchas gracias y esperemos vernos en algún momento en la presencialidad. Les agradezco infinitamente. Estás muda, Romy. A ver, ahí. ¿Ahora? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Te agradecemos mucho, Ariel, fue muy enriquecedora tu charla. La verdad que nos hiciste reflexionar muchas cosas. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. Gracias.